salieron varios hondureños de San Pedro Sula para poder emprender esta nueva caravana, la quinta. Pero ¿sabe quiénes también se suman? Los salvadoreños. Al menos 200 migrantes de El Salvador emprendieron su recorrido este miércoles con el propósito de llegar a Estados Unidos. Parece que la historia se está reescribiendo de la misma forma que hace algunos meses. Después de hacerse público que una caravana de migrantes parte 2 va camino hacia la frontera México-Estados Unidos, los salvadoreños empezaron de nuevo a organizarse para emprender ellos mismos su propia caravana. Aunque el objetivo central es unirse a los hondureños, deben cruzar primero la frontera en Jutiapa y posteriormente alcanzar a los catrachos. No existe una cifra oficial, lo único que se sabe es que el número podría superar las 300 personas. El punto de partida fue la capital del vecino país y las únicas condiciones era llevar un equipaje liviano, zapatos cómodos y mucha esperanza. El motivo de la migración masiva es exactamente lo mismo. La frase ya es trillada, pero para ellos la inseguridad, el hambre y la falta de empleo son las tres más importantes razones que los llevaron a abandonar su país de origen. Algunas mujeres viajan con niños o bebés en brazos. No les importa lo peligroso del camino o que ellas, junto a sus pequeños, tengan que dormir en la calle. También quieren tentar a la suerte, y digo tentar a la suerte, porque si logran llegar hasta la frontera México-Estados Unidos, de acuerdo a la experiencia de los migrantes de la primera caravana, la agonía sigue siendo la misma. Definitivamente no hay nada espontáneo. Y estas caravanas de migrantes no pueden ser así espontáneamente. Con exactitud no se sabe si hay alguna organización, grupo, persona, partido político, ONG o lo que sea que los esté financiando. Pero es que ya, como dijo Sandy Monroy, son 5 caravanas de migrantes, particularmente hondureños, ¿no? Porque se están uniendo también guatemaltecos, salvadoreños. Ahora, simplemente lo que ha pasado es que no se ha logrado todavía, no sé si demostrar o por lo menos averiguar quién los organiza. Este fenómeno no es nuevo. Partamos también de una base muy importante. Por muchos años en Centroamérica se ha organizado una caravana denominada Caravana del Migrante, una vez al año. Esta sí organizada por una organización no gubernamental que se llama Pueblos Sin Fronteras, pero que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo desde finales del año 2017. Ellos además negaron que estén involucrados en estas recientes movilizaciones y algunas versiones, porque ahí están todas las teorías especulativas, ¿verdad, Sandy? Apuntan a posibles financiamientos, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, del crimen organizado, por un video en el cual se miraba en la primera caravana que estaban recibiendo dinero a algunas personas, y el gobierno hondureño ha culpado inclusive a organizaciones muy poderosas, hasta se han atrevido hasta cierto punto en decir que es para desestabilizarlos, que Fundación Soros y algunas otras posibles teorías conspirativas. La verdad en este punto, Sandy, es que no se sabe quién las está organizando, pero lo que sí es cierto es que este tipo de caravanas no puede ser espontánea, primero por la cantidad de personas, luego por lo que esto implica. Coincidir en día, en hora, coincidir en fecha y ponerse todos de acuerdo para un mismo propósito no viene de una manera no así, es casualidad. Casual, muy bien dicho. Mira, al final muchos de estos movimientos han sido convocados por redes sociales. Se ha conocido incluso entonces que existen grupos donde empiezan con el evento. Correcto. Que lo hacen así, como un evento. Como un evento, Sandy. Y de esta manera dan a conocer el lugar, el punto de encuentro, el día, la hora y todo lo que van a realizar. Entonces, de esa manera es como iniciaron las caravanas anteriores en grupos, por ejemplo, en Facebook. Correcto. Y ahí entonces hay personas que se unen a esta actividad y bueno, deciden ser parte también. Pero al final nos ponemos a preguntar, ¿quién es la persona que decide crear este evento y poder iniciar con la organización? Exactamente, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Porque un fin tiene que tener, ya sea... Pues yo no sé si tanto puede hacer, como dice el gobierno hondureño, desestabilizarlos a ellos, porque realmente se están yendo de Honduras. Y están desestabilizando toda la región. Toda la región, ¿verdad? Porque al final, mira, El Salvador están siguiendo el ejemplo. Están siguiendo el ejemplo. Hay guatemaltecos que también se quieren ir y en realidad no entendemos entonces cuál es el fin de fondo que se tiene de este tipo de movimientos, que al final entonces, ¿cuál será el motivo o quién o quiénes están realizándolo? Porque mira, cuando tú tomas la decisión de irte a Estados Unidos, por ejemplo, espontáneamente. Sí, te vas. Ni siquiera le dices a alguien, si mucho le dirás a un amigo, pero no invitas a personas desconocidas. No, ni te vas con la familia. Exactamente. ¿Verdad?
y menos con bebés. Yo miraba precisamente en esta jornada noticiosa informativa acá en TN23, Sandy, imágenes dramáticas, niños que van en brazos y otros en carruajes, o sea, muy pequeñitos que los están llevando. De ruedas, el caso del niño de sillas de ruedas, qué cosa más terrible. Entonces, también alguien se está aprovechando de esa necesidad, lamentablemente, que existe en nuestros pueblos centroamericanos. Pero eso siento yo que también viene a ser bastante inhumano, porque los riesgos a los que están exponiendo a estas personas son inmensos. Definitivamente. Mira, algo que me llama la atención a mí también es que la gran cantidad de hondureños que se siguen sumando, todavía hay otros grupos que se están organizando en Honduras para poder salir e incorporarse, pero sobre todo lo que me llama la atención es de que cómo ya se han presentado algunos incidentes. En el caso de que, por ejemplo, no se está respetando el proceso de aduanas. Cuando tú vas a El Salvador, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer en la aduana? Julio, ¿te pasas como Juan por tu casa o tienes que realizar el registro correspondiente? Tienes que realizar el registro correspondiente, Sandy, porque es cierto que en teoría tenemos el famoso CA4, ¿verdad? Claro. Donde, por cierto, Costa Rica no es parte de él. Pero ojo, significa que aún así tienes que pasar y registrar tu salida y tu entrada. Y máxime cuando vas con menores. Si vas con menores y no llevas el pasaporte literalmente de ellos, no pasan. Pero aquí, Sandy, hemos visto ese fenómeno en esta oleada, ¿no?, de migrantes. Los menores están pasando literalmente, como tú lo dijiste, como Juan por su casa, y esto es muy malo, porque detrás de todo esto, recuérdate que los intereses pues pueden ser bastante perversos al final de cuentas. Y sobre todo la exposición a la que se lleva y el riesgo que conlleva el que los menores vayan en estas caravanas. Efectivamente, y lamentablemente que en el tema de las masas, por ejemplo, con una persona que inicia entonces a motivar, a mover las masas, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas personas que decían, no, ¿cómo nos van a regisar? ¿Cómo nos van a pedir nuestros datos? ¿Nos quieren deportar? Empiezan a desinformar a la gente, entonces todos después se ponen en contra y dicen, no, pasemos. Y de hecho varios pasaron sin siquiera realizar ese registro correspondiente, que es un respeto a la legislación de cualquier país y es parte del proceso aduanero que se tiene también es que hay que en cualquier país. Perdón, sí, tienes razón, hay que respetar esos procesos porque por algo es que están establecidos, ¿verdad? Es por seguridad de todos. Claro. Hay otra información que vamos a compartir, Sandy, por favor. Una teoría posible nada más para estas olas de migrantes centroamericanos puede ir orientada a que ellos se sientan más seguros movilizándose en grupo, porque al final de cuentas es cierto que muchas personas migran hacia Estados Unidos y entonces se organizan, como tú dices, a través, pero tiene que haber alguien que los convoca, alguien que crea las páginas, y esto eventualmente, solo es una teoría, podía pasar para evitar aquel gasto que hacen en el pago de los denominados coyotes. Ahora bien, también las caravanas son una estrategia de seguridad en ese sentido para la masa migrante, definitivamente, que ven en esa forma como algo más seguro de lograr su objetivo, lo cual es absolutamente falso, una forma más segura de enfrentar los peligros del camino, que también es falso, y una forma en teoría más fácil, o por lo menos más posible y probable, de que las autoridades les vayan a conceder el famoso y tan ansiado asilo político en Estados Unidos, lo cual no solo es falso, es absolutamente mentira, porque no está pasando. Por supuesto, y aparte de eso, las autoridades norteamericanas han sido muy claras. Han indicado que no migren porque no los van a dejar ingresar y que van a aumentar y reforzar los puntos fronterizos para evitar el ingreso de todos los migrantes ilegales. Entonces esto nos da otra vez el margen de que entonces pueden suceder los eventos pasados. Correcto. Por ejemplo, los enfrentamientos. Hemos tenido casos de migrantes que han perdido la vida, exactamente, Sandy. Otros con lesiones. Entonces al final decimos, mucha necesidad hay en Centroamérica, eso nadie lo va a negar, pero en realidad ¿será que se están aprovechando de estas personas o cuál es el fin al final, trasfondo de este movimiento? Esa es la gran pregunta, y por eso, sobre todo la misión de los gobiernos del Triángulo Norte, pero particularmente del gobierno de Honduras, será poner a funcionar sus sistemas de inteligencia, porque detrás de esas convocatorias en las páginas de Facebook o de redes sociales, hay algunas personas que lo están haciendo, que lo están convocando, que tienen ciertos propósitos y que están recibiendo también cierto financiamiento, porque de gratis no se hace nada, ¿verdad, Sandy? Así que quedará eso para seguirlo discutiendo. Por de pronto, y para concluir este tema, esto se ha vuelto realmente en una crisis migratoria de dimensiones desconocidas hasta el momento acá en Centroamérica. Y vamos a ver cuántas personas más se suman, porque sin duda esto va a continuar. Así es, acaba de empezar esta nueva jornada de caravanas y bueno, no sabemos qué va a pasar al final, iniciando el año, y mira lo ¿cuántas que se más viene? vienen?
Concluimos con este tema, nos vamos a ir en este momento a una pausa, pero regresamos enseguida. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Los profesionales de la salud señalaron que a la fecha el Ministerio de Salud no ha establecido el procedimiento para que los trabajadores reciban bonificaciones y también el incremento salarial integrado en la asignación presupuestaria. A principios de enero, el Ministerio de Finanzas Públicas trasladó la primera parte de 351 millones de quetzales. Sin embargo, los profesionales de la salud señalaron que la cartera aún no ha agilizado los procedimientos para el traslado de bonificaciones ni aumento salarial. No podemos creer la actitud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes ya contando con los fondos en sus arcas, aún así han decidido que hasta este momento todavía no tienen la forma de la viabilización de esa ejecución presupuestaria, la cual quedó descrita que era a partir de enero del año 2019 para todos los profesionales, tanto en renglón temporal como permanente, de profesionales de salud del Ministerio. Sin embargo, para el punto del incremento salarial que ayuda a la dignificación de los profesionales de la salud, no se ha hecho ningún avance. Realmente, como le dije anteriormente, sentimos una burla, ya que no se hizo absolutamente ningún avance más. Le estamos requiriendo y exigiendo que esos fondos que se encuentran en las arcas son para el personal, para los profesionales de la salud que están al pie del cañón, que se encuentran en cada unidad ejecutora, que no puede ser, que exigimos transparencia en la ejecución de ese proceso y que se dé de inmediato para el 31 de enero ya la ejecución de los incrementos, y que el incremento a los contratistas que deben firmar con el incremento ya puesto en su contrato y un bono para que pueda trabajarse con el personal permanente. Hace una semana, el viceministro de Salud Administrativo, José Arévalo, indicó que aún no hay fecha para entregar los bonos hasta que sean trasladados los 7.400 puestos a renglón 011, que debe firmar un SEC para evitar que algunos reciban doble beneficio. El viceministro de Salud, Carlos Soto Menegaso, asignó un 15% de aumento en salarios menores de 6.000 quetzales, el 8% en salarios de 6.001 quetzales a 15.000 quetzales y un 5% a los salarios de 15.000 quetzales en adelante. Bueno, no sé cómo iniciar, corre y va de nuevo, pudiera ser una frase eventualmente, Sandy. Claro. Estamos viendo otra vez una crisis en el tema de la salud. Ojo, antes de compartir con nuestros televidentes de la medida unos datos importantes, imagínate tú y ustedes, más de 7.400 trabajadores de la salud, particularmente médicos, que deben de ser trasladados de cualquier renglón 029, subgrupo 18, 021, al renglón 011, es decir, de trabajador permanente. Eso no es fácil, lleva su tiempo y estamos viendo que o no ha fluido la información o no sé qué es lo que está pasando, pero empieza nuevamente una crisis. Definitivamente, Julio, ¿cuánto es el tiempo que se debería dar? Porque hay que comprender también que, por ejemplo, en el tema del presupuesto en el Estado, eso no es fácil. No es que inicia el año y les trasladan a ellos la partida presupuestaria, sino que también es un proceso que se tiene que realizar con la SAT, con finanzas. Correcto. Y en realidad tarda cierto tiempo para que pueda iniciar entonces con el tema de los traslados. Así es, el Congreso de la República aprobando, Tesorería Nacional entregando los fondos. Y siempre a principio de año, y te hablo por la cantidad de años trabajando no solo en los temas de cooperación internacional, sino que en el Estado guatemalteco también, cuando me tocó en el sector justicia y seguridad, el mes de enero realmente y febrero son muy difíciles porque es cuando se empiezan a hacer estos traslados. Ahora, es bueno y es positivo que estos trabajadores, sobre todo médicos, hayan sido trasladados a un renglón permanente como es el 011, van a tener todas sus prestaciones y su mejora e incremento laboral, pero creo que también tienen que tener un poco de paciencia, porque esto en promedio en el Estado, empezando un año, tarda unos 3 meses. Ahora, la otra parte es cómo le explicas tú a una persona que está trabajando, espérese 3 meses y dentro de 3 meses le pago. Esto es lo difícil, ¿no? Definitivamente. En realidad nos ponemos en el lugar de los dos. Claro. Pero, por ejemplo, si ya se hizo
ya se llegó al acuerdo. Aparte de eso, está dentro de la partida presupuestaria este incremento. 340 millones de quetzales. Exactamente, para los médicos, entonces tenemos esperanza. El dinero ahí está. Ahí está. Después podemos seguir reclamando, pero sí, hay que dar cierto tiempo mientras se hacen estos cambios de renglones, se hacen entonces los traslados del presupuesto para cada ministerio. Es correcto, Sandy. Compartimos un poco de información con nuestros televidentes. Te pido por favor que empieces tú a hacerlo, Sandy. Claro, mira, a finales del año pasado se llegó a un acuerdo y este acuerdo era de aprobar un nuevo incremento salarial para los trabajadores del Ministerio de Salud, y para hacer efectivo este aumento, el ministerio obtuvo 460 millones de quetzales dentro de su presupuesto. ¿Qué pasó con ese dinero? Eso es correcto. Entonces, a principios de este mes, precisamente de enero, Sandy, el Ministerio de Finanzas trasladó la primera parte de ese dinero que tú estás mencionando, y es más, trasladó, parece ser, por lo menos la aprobación de la cantidad completa. No sé cuánto efectivamente lograron pasar a la cuenta del Ministerio de Salud. Ahora, la queja de los profesionales de la salud es que hasta el momento ese procedimiento ellos lo ven como bastante lento. Pero aquí es donde nosotros estamos comentando lo siguiente. Ya está presupuestado. Es lento el procedimiento, pero va a ser seguro. Entonces creo que hay que tener todavía un poquito de paciencia por una situación, porque al final de cuentas van a llegar a ser beneficiados este año. Yo creo que ellos obtuvieron allí, con esta situación, un gran logro. Lo que sería dramático, Sandy, es que apenas empezando el año, si esto no se logra resolver, que también se le pide celeridad a las autoridades, no solo del Ministerio de Salud, sino que de Finanzas Públicas y donde corresponda, es que otra vez se vayan al paro o a una situación así, porque entonces otra vez serían los pacientes los más afectados, y eso tampoco está bien. Definitivamente no está bien, pero yo creo que en el gremio de salubristas, en este caso los médicos, existe un nivel de madurez. Porque es correcto, lo demostraron. Exactamente, y cómo han mediado y han utilizado el diálogo como una vía para poder resolver esta situación. Una prueba de ello es que no decidieron, bueno, como no nos han dado, han pasado ya 15 días del año, del mes específicamente, pues bueno, salgamos a las calles. No, ellos decidieron buscar, entonces, ¿qué está pasando? Poder exigir, y yo creo que ese es un buen paso el que se ha tomado, y ojalá que siga así. Es correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Ojalá siga esa postura de mesura, y es bueno que lo hagan, porque todavía de todas maneras para el pago normalmente faltan otros 15 días para este fin de mes. Es importante, vamos con otra información, recordar lo que ocurrió obviamente a finales del 2018. La crisis en nuestro sistema de salud duró más de 3 meses, según la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahora, el 40% de los hospitales públicos se sumó en aquel momento a la paralización del servicio, y según los datos de esta institución del Procurador de los Derechos Humanos, estiman que se dejó de atender, imagínense ustedes, por lo menos a unos 800 pacientes diarios, tanto en el Hospital Roosevelt, en el Hospital Regional de Quetzaltenango, y no digamos en el San Juan de Dios, que es el que más pacientes recibe. Ahora, la situación fue similar también. Ahora, unos 24,000 pacientes, al final de cuentas, después de estos 3 meses, fueron los afectados durante ese tiempo que duró la crisis. Esto es lo que esperamos todos, con la celeridad que esperamos de las autoridades encargadas de hacer efectivo este cambio de reglón presupuestario y el pago, y la paciencia que pueda tener también el gremio de salud, pues que se logre resolver para volverlo a evitar, ¿no? Que no vuelva a ocurrir esta situación, Sandy. Por supuesto, creo que el diálogo debe reinar en esta situación para evitar de esa manera que se llegue a algún tipo de inconformidad, que luego al final pueda provocar una manifestación, un bloqueo, una paralización del servicio. Se tiene que tratar de una forma madura, como al final se estuvo tratando y se lograron estos acuerdos. Así que un poco de paciencia para los médicos, nosotros le daremos seguimiento también para que de esta forma entonces a la brevedad, pues ellos ojalá que puedan tener entonces esas condiciones de mejora que obtuvieron el año pasado. Hablemos de otras noticias. La Corte Suprema de Justicia le retiró el derecho de antejuicio a la diputada por Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro. En el antejuicio 184-2018, el interpondente, el Ministerio Público y la CICIG, el antejuiciado Ninette Verancia Montenegro Cotón, se declara con lugar a formación de causa en contra de la diputada del Congreso de la República, una vez que a través del informe de la pesquisidora
luego de una investigación exhaustiva, considera que el mismo debe ser declarado con lugar. La Fiscalía contra Delitos Electorales estableció que la congresista Ninette Montenegro incumplió con presentar en tiempo al ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015. Entre los hallazgos denunciados no se pudo establecer con certeza la procedencia de al menos 1.748.000 quetzales por falta de acceso a la documentación contable de la agrupación. ¿Me permite preguntarle algo? ¿Ha escuchado usted acerca de esta ley de ahorro de vivienda? Algo importante. ¿Beneficio o nos perjudicaría al final? Conozca el análisis después de la pausa. Somos a la medida. Aquí, ¿la aceptaría usted? Le vamos a compartir más detalles de lo que trata este proyecto. Las instituciones que impulsan la creación del Instituto para el Ahorro para la Vivienda esperan que este 2019 sea una realidad del proyecto que han planificado desde hace algún tiempo. La iniciativa de Ley 5484, que tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento para la compra de vivienda y así disminuir la tasa de déficit habitacional, se espera por parte de las organizaciones como el FHA que sea aprobada este año. Políticas de ahorro y de acceso a financiamiento para que un enorme segmento de la población económicamente activa y ocupada pueda acceder a un crédito para solucionar sus necesidades habitacionales ellos solos. Promueve el ahorro y el acceso a financiamiento. El Instituto de Ahorro para la Vivienda es una propuesta, una iniciativa de ley. La 5484 cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía y vamos al pleno este año. En Guatemala, más de 1 millón de personas carecen de vivienda propia, según los datos presentados por el FHA. El déficit oscila, depende de qué estudio tome, entre 1.600.000 y 2 millones de soluciones habitacionales. La mayoría de estas son déficit cuantitativo y un menor número, como de 300 a 450.000, son déficit cuantitativo. Bueno, yo considero que este tema va a ser bastante polémico y bastante difícil, porque en teoría es que suena muy bien, ¿no? ¿Quién no quiere una casa? Sobre todo con el gran déficit habitacional que hay en nuestro país. Pero fuera de cámara lo hablábamos con todo nuestro equipo de producción, lo hablábamos también contigo, Sandy. Ahora, ¿en cuánto tiempo, después de estar yo aportando ese 2%, creo que es mensual que te descontarían de tu salario, voy a tener, no digamos para pagar el enganche, ¿verdad?, sino que para comprar realmente una vivienda? ¿Será de aquí a 10 años? ¿Será de aquí a 15 años? ¿Será 20, 25 años? ¿Qué me garantiza que sí lo voy a poder hacer? Son las cosas que faltan. Exactamente. Y te preguntas también, ¿un 2% es suficiente, Julio, cuando sabemos que el costo de la vida cada año incrementa también? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando tú buscas una casa cada año, el costo es aún mayor. Terriblemente mayor. ¿O qué me garantiza a mí que esto, que tiene muy buena intención, no se vuelva en su momento algo que después ya no funcione, ¿no? Y que algunos fenómenos, que se vaya a pasar, y ese dinero que se pueda perder, que va a pasar, o que simple y sencillamente el tema inflacionario, o para verlo de una manera opuesta, la deflación de nuestro quetzal, al final de cuentas diga de aquí a 20 años, mire, lo que usted ahorró realmente no le alcanza ni para el enganche en ese momento, ¿no? Me refiero a 20 años. Exactamente. ¿Compartimos información sobre este tema? Ampliamos la información. Claro que sí, Sandy. Yo te pido que empieces tú a compartirla. Por supuesto. Mira, existe este proyecto de ley que está en el Congreso de la República, que lo que pretende, la verdad, el objetivo está bien. Dime. Ellos buscan crear el Instituto de Ahorro y Vivienda. Eso está bien. Para poder crear una especie de fondo y de esta manera las personas puedan acceder a un crédito. Se busca también crear un ahorro para la vivienda, pero también un fondo para la jubilación. Se espera entonces que este proyecto sea sostenible a largo plazo.
Me parece muy importante. Ahora, la propuesta que tú estás mencionando, Sandy, va orientada a que el instituto sea autónomo, ¿verdad? Y que esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Y además que de conformidad al Gabinete Económico, este tema va a ser parte precisamente de la Agenda 2019 que en esa instancia de gobierno se va a tratar. Entonces, sobre la mesa precisamente está la temática. La situación es: el Congreso al final de cuentas lo aprobará como ley y en todo caso, si se aprueba, algo que nos garantice que efectivamente vaya a ser de un beneficio para el guatemalteco. Definitivamente, hay muchas dudas. Siempre que hay un proyecto nuevo como este, genera muchas dudas. Y yo creo que el objetivo puede estar bien, que es darle cierta seguridad y tranquilidad a las personas a un futuro. Pero también tú te preguntas, ¿en realidad nos va a dar eso o qué va a pasar al final? Porque ¿qué nos va a garantizar? La vivienda sabemos que es una situación que a futuro ¿qué nos puede pasar? Es que de aquí a 10 años te puedes hasta morir en este país, ¿verdad? Ahora, y la situación es porque ya han habido precedentes que quizá no han sido los mejores ejemplos. Cuando hablamos del Bambi, ¿verdad? Cuando hablamos del FOGABI, que en su momento pues tenían muy buenas intenciones, pero no cumplieron con un objetivo específico, y este déficit habitacional llega ya y supera el 1.000.000 de viviendas. Cada vez estamos peor. Por supuesto. Entonces, al final, ¿qué crees tú que se necesita para garantizar que este proyecto cumpla con su objetivo? Y también se crea una especie de fondo, pero se crea también como un préstamo. Yo creo que facilidades de eso para obtener una vivienda es lo que necesitamos. Eso es precisamente lo que se necesita. Es decir, si tú llenas ciertos requisitos, estás trabajando, eres parte de trabajador privado o del Estado, y de alguna manera se te puede facilitar una forma de crédito, no sé cómo llamarle, pero que te den la vivienda de manera inmediata, o tal vez en un plazo... O como un fideicomiso. Como un fideicomiso, en un plazo corto tal vez, ¿verdad, Sandy? En una especie hasta de leasing, no sé cómo. Mire, si cumple estos requisitos y paga esta cantidad, de aquí a 1 año, 2 años tiene su vivienda. Bueno, eso ya es diferente, ¿no? Porque ahí ya sabes tú que de manera inmediata o próxima inmediata vas a tener el bien que tanto anhelas para ti y tu familia, y ya luego dependerá de que tú sigas pagando, ¿no? Por supuesto, creo que son medidas inmediatas que se deberían implementar. Así porque es. Mira, al final en el tema de la vivienda, el acceso es la gran barrera. Eso. Los requisitos para poder obtenerla, ese es uno de los... Es casi imposible. Exactamente. De lo contrario, hay ciertas facilidades que incluso se han venido dando, como por ejemplo, últimamente han creado una especie de seguro de desempleo, por ejemplo, que cuando tú ya accedes a esta vivienda y por ejemplo te quedas sin trabajo, tienes cierto tiempo, un colchón. Exactamente, para que mientras tú encuentras trabajo, entonces se esté pagando con este seguro que se adquiere y que se está agregando a ciertos proyectos habitacionales, por ejemplo. Excelente idea, porque así es como debe funcionar. Si me permites, compartiré otro poco de información que veremos en pantalla para que podamos hacer juntos con usted en casa el análisis. Para las empresas y para los trabajadores, a través de esta iniciativa, sería un pago obligatorio en el cual el patrono, ojo, esto también hay que ver cómo lo reciben los patronos, ¿no? El 4.2% sobre el salario del trabajador y el empleado el 2% mensual. Ahora, los trabajadores de la economía informal, y esta es una parte muy positiva de este anteproyecto de ley, podrían optar, fíjate tú, de una manera opcional a este beneficio. Quienes, por ejemplo, reciben remesas de Estados Unidos de manera continua y permanente y así lo puedan demostrar. Además, se haría un análisis de cada uno de los casos para poder determinar ese porcentaje de aporte mensual, me refiero a la economía informal, que debería efectuar en este denominado plan de ahorro. Se debe hacer notar que se usaría el registro de trabajadores, que ya está precisamente institucionalizado en el ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La captación de fondos se haría a través de esta entidad, pero, a ver, ¿cuántos somos? 18, 19, 20 millones de guatemaltecos. El registro de trabajadores que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que por cierto lo tiene muy bien como registro, me refiero, es de 1.900.000 guatemaltecos. Porque ahí ingresan solamente quienes tienen un trabajo formal. ¿Y qué pasa con las personas que tienen un trabajo informal? Están fuera. En ocasiones son las que tienen más complicaciones para poder optar una vivienda, por ejemplo. Automáticamente quedarían fuera de esta precisamente ley de ahorro para la vivienda. Y ahí es donde están las lagunas que deberíamos de ver qué es lo que se va a hacer para hacerlo efectivo. Y a manera de conclusión, Julio, ¿tú crees que el sector empresarial estaría dispuesto a asumir este nuevo incremento en el tema de
tributo, si lo queremos ver desde ese punto de vista? A ver, Sandy, yo respondo de esta manera. Si quiero decir, el recién finalizado año 2018, el sector empresarial también, por este bajo crecimiento económico que se tuvo, pues fue uno de los que sugirió que no se aumentara el salario mínimo. Esto no sé si sería al final de cuentas positivo o eventualmente, y con esto concluimos este tema, Sandy, podría provocar inclusive una ola masiva de despidos, más desempleo y una situación peor en la clase trabajadora guatemalteca. Bueno, vamos a ver qué pasa, si al final es viable o no, y si lo aprueban también, porque falta saber qué va a pasar en el hemiciclo. Es momento de concluir este informe y sobre todo conocer también otras noticias. Este miércoles en el Congreso de la República continuó la interpelación en contra del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez Monge. Preste atención usted, porque de 150 preguntas básicas sobre la tasa de desnutrición, ejecución presupuestaria y gestión pública, los congresistas interpelantes realizaron alrededor de 20, hasta que por falta de quórum se dio por finalizada esta sesión. En el 2018 se realizaron 2 intentos de interpelación del titular de la cartera del MIDES. Sin embargo, el quórum alcanzado no era suficiente para llevar a cabo este proceso. Hoy se inició entonces, pero luego, por la misma situación, falta de quórum, se concluye y se deja para otra sesión. Y en otro orden informativo, siempre acá en Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, más conocida como la SAT, buscará implementar la modernización del sistema de aduanas nacional para este año 2019. Según las autoridades de la Administración Tributaria, para el próximo año se espera no solo superar la meta de recaudación como en el año 2018, sino también implementar proyectos de transparencia y modernización, empezando en las diferentes aduanas. Seguiremos desarrollando herramientas en apoyo a la economía, donde algunas para mencionar es la factura electrónica en línea. Por otro lado, continuaremos con temas en aduanas, seguir fortaleciendo la base de valor, los tiempos de control de carga para favorecer el comercio y buscar la facilitación del comercio sin perder control, pero facilitando el mismo. La modernización del registro tributario unificado, tenemos ahora otros temas de fiscalización que poco a poco iremos compartiendo con ustedes. Y también en febrero lanzaremos el proyecto también de modernización de lo que es el sistema aduanero. La meta de recaudación de 2018 se superó en 737.7 millones de quetzales, según los datos de la SAT. Con esta noticia nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Así es, somos a la medida, no cambie. Internacionales, la nueva caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos ha causado una serie de reacciones a nivel internacional. Las recientes movilizaciones inician en un momento en el que Trump intenta convencer a los estadounidenses de que existe una crisis en la frontera con México. Trump quiere justificar la construcción de su famoso muro fronterizo entre México y Estados Unidos, una de sus promesas de campaña. La exigencia de Trump de que se le concedan miles de millones de dólares para construir el muro ha causado inacción en el Congreso estadounidense y un cierre parcial del gobierno. El martes Trump tuiteó: otra caravana numerosa se dirige a nuestra frontera sur desde Honduras. Díganle a los demócratas que un dron no los detendrá, solo un muro. Esta no es la primera vez que Trump aprovecha las caravanas de migrantes para justificar sus posturas políticas. Antes de las recientes elecciones de noviembre, Trump habló con frecuencia sobre las caravanas y advirtió que representaban un peligro para la seguridad nacional. Mientras tanto, el nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su país garantizará los derechos humanos de los migrantes. AMLO afirmó que se busca un ingreso ordenado de ellos y aseguró que esperaba que los gobiernos de Centroamérica convencieran a los migrantes a quedarse a trabajar en sus países y que les ofrecieran alternativas. Y regresamos ahora a Guatemala porque diversas agrupaciones de la sociedad civil denunciaron la usurpación en los poderes del Estado por parte de la Corte de Constitucionalidad. Veamos por favor la información aquí en A la Medida.
El abogado Giovanni Frati expuso los posibles delitos en los que pudieron incurrir 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. No hay capacidad humana para recordar la cantidad de amparos e inconstitucionalidades ilegales que ha hecho la Corte. Pero el primero, por su gravedad terrible de usurpación del poder presidencial, fue el haber detenido al presidente al declarar non grato a ese funcionario que en mala hora vino a Guatemala, que es Iván Velázquez, el non grato de la extinta CICIG. Desde ese momento se cometió el primer prevaricato flagrante. Y como muy bien dice el licenciado Linares Beltranena, el prevaricato es flagrante, es continuado y se ha mantenido alrededor de todo este tiempo. Por lo tanto, el delito es flagrante y por eso se debe investigar y se les debe retirar el antejuicio. Resolución ilegal en la cual anularon el nombramiento de varios gobernadores al considerar que la sociedad civil no había sido tomada en cuenta y la Constitución Política de la República no obliga a la participación de nadie, sino le da el poder de designación de los gobernadores al presidente de la República. Ninguna ley inferior puede modificar la Constitución. Si la Constitución dice que el presidente nombra a los gobernadores, una ley inferior a la Constitución no puede decir que tienen que hacer una votación con el pueblo para entonces designarlo. La Corte corrige cartas. La Corte dice a quién se le puede expulsar como embajador o no. La Corte le dicta órdenes al Ministerio de Gobernación, le dicta órdenes al Ministerio de la Defensa, le dicta órdenes al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Eso es una corte, señoras y señores? ¿O es una... Así es. ¿O es una dictadura? Eso es lo que venimos a protestar como ciudadanos. Estamos en derecho de protestar y estamos en derecho de recordarle a los señores magistrados, con todo respeto, pero con toda firmeza, nadie es superior a la ley, especialmente los magistrados de la Corte Constitucional. El experto en Derecho, José Pineda, se refirió a las resoluciones ilegales en la cual han incurrido los magistrados del máximo tribunal constitucional del país. Aquí como juristas no estamos a favor de nadie, solo estamos a favor de que se vele porque la Constitución Política de la República de Guatemala no sea violentada, porque el Estado de Derecho no sea abusado por un grupo que conocemos y lamentablemente están ostentando un cargo actualmente como es los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El pasado 12 de diciembre, la Asociación de Dignatarios denunció en la Corte Suprema de Justicia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Matavela por prevaricato, violación a la Constitución, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución. De cara a las próximas elecciones, la Escuela de Estudios Judiciales llevará a cabo una capacitación con jueces y magistrados para de esta forma ellos tengan más clara la información respecto a los casos de elecciones que se les puedan dar a conocer para la resolución. Debido a los cambios a la ley electoral, encargados de la Escuela de Estudios Judiciales detallan que es necesario que se fortalezca la capacidad de los jueces a nivel nacional. Los programas de complemento arrancarían a partir de febrero próximo. Cada juez lleva un procedimiento académico en las universidades del país debidamente acreditadas, así como la capacitación que la Escuela de Estudios Judiciales le da en el programa para jueces de paz. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo conjunto con el Tribunal Supremo Electoral para poder reforzar esos conocimientos de los jueces de paz en tema de faltas y delitos electorales. No solo para los jueces, sino para todo profesional, lo más importante debe ser la academia. Los jueces principalmente, como se hablaba anteriormente, debemos de estar siendo capacitados constantemente, estar al día, ¿va? Las personas que ejercen su profesión liberal estudian maestrías, doctorados, y los jueces debemos ir trabajando de la misma manera para estar a un nivel, para no ser manipulados en cierto momento o que se realice alguna acción y que el juez pueda tener algún tipo de desconocimiento. De esa manera concluimos. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz noche. Hasta mañana.